Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Alejandra García González, soy pediatra y bienvenidos a un episodio más de Pediatría al Día. Si no te has suscrito ni activado en la campanita, hazlo para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hoy estoy con una gran invitada, es la psicóloga perinatal Valeria Moreno. Gracias, Vale, por prestarnos un ratito de tu tiempo para platicar de esos temas tan interesantes. Ay, un gusto, Ale. Hola a todos quienes nos ven, nos escuchan y pues muchas gracias por la invitación. Excelente. Bueno, ella es experta en esos temas ya que fundaste un grupo que es Nacer en Tribu, así es, ¿verdad? Sí, así es un espacio donde la intención o los objetivos son informar y acompañar, empoderar a las mujeres en la etapa perinatal, que comprende pues desde la preconcepción, el embarazo, nacimiento y posparto. Muy bien, perfecto. Entonces hoy vamos a hablar de todo esas etapas y la salud mental. Vale, ¿qué son los desafíos y cómo enfrentarnos con estos temas de salud mental justamente en las etapas que nos acabas de mencionar? Pues bueno, para empezar creo que el tema de los desafíos emocionales que puedan estar particularmente en el embarazo, en el posparto, parte principalmente de la desinformación que se pueda tener sobre procesos psicológicos que sean esperados, ¿no? Por poner un ejemplo, la ambivalencia emocional pues es un proceso psicológico característico del embarazo y posparto, pero principalmente del embarazo, que como ambivalencia pues entendemos a esta coexistencia de emociones opuestas, ¿no? La alegría y el miedo, el amor y la tristeza, etcétera. Entonces, desafortunadamente hay una idea pues muy, digamos, de un estigma donde la mujer embarazada tiene que estar feliz todo el tiempo, se ve radiante, ¿no? Entonces, la ambivalencia emocional en realidad es una señal de salud mental, porque es este contacto interno respecto a la transformación y la transición que significa la maternidad, porque nosotros vemos pues obviamente cambios físicos o que sean evidentes, etcétera, pero psicológicamente implica un montón de cambios, es un mundo nuevo, ¿no? Seas mamá por primera vez o ya tengas nuevos hijos, etcétera, al final este planteamiento de pues estoy feliz pero no sé si era mi momento, amo a mi bebé pero voy a extrañar el tiempo que tenía para mí, o sea, estos son pensamientos que parten de esa ambivalencia emocional y que son necesarios, pero desafortunadamente no damos espacio a eso y eso hace que las emociones que puedan ser complicadas pero necesarias pues sean invisibilizadas. Entonces, en realidad, hablar hoy en día, por ejemplo, temas de crianza, etcétera, en todo el tema de actualización, pues sabemos que es hablar de las emociones, ¿no? Que todas las emociones son importantes, que todas las emociones son necesarias, que nos dan información de lo que yo entiendo respecto a mi medio, etcétera. Pero en temas de la maternidad, pues esto está un poquito más complicado porque esperamos que todo el tiempo estés feliz, que todo el tiempo estés segura, ¿no? Entonces ese es un desafío emocional importante que muchas veces, si no permitimos estos espacios seguros donde las mujeres compartan esta ambivalencia emocional, pues empieza a reprimir esta parte y es más complicada la experiencia, ¿no? Entonces ese por un lado, hablando como por ejemplo del tema del embarazo, hablando de la etapa del posparto, otro aspecto por mencionar uno que es importante, pues es el antes llamado o más conocido mommy brain, ¿no? Que pues en realidad hoy en día en el mundo perinatal pues se sabe que este término pues ya no es tan utilizado porque se le ve como una connotación un tanto negativa, ¿no? Como el cerebro de mamá, el cerebro deteriorado de la madre, cuando en realidad si bien hablamos de confusiones, olvidos, etcétera, pues tiene que ver con y esto se ve desde las neurociencias con las investigaciones hoy en día, con una poda neuronal en el cerebro de la mujer respecto a su maternidad que es importante, ¿no? Que pueden ver a la doctora Susana Carmona, que es una neurocientífica en España, que tiene un libro que recién salió el año pasado que se llama Neuromaternal y que justo habla de qué le pasa a mi cerebro en el embarazo y en el posparto. Y entonces se habla de que esta poda neuronal, si bien viene acompañado de confusiones, olvidos, etcétera, en realidad es un perfeccionamiento de áreas cerebrales que tienen que ver con la empatía, con la sensibilidad, con el vínculo, que son adaptativas, o sea, que son necesarias para la madre respecto a la relación con su bebé. Entonces, sí, probablemente no te vas a acordar en dónde dejaste las llaves, pero te vas a acordar hace cuánto comió tu bebé. Entonces,
ese tipo de cuestiones pueden ser un poquito como complicado, ¿no? De sentir que no, yo no doy una, ay, es que está embarazada o ay, es que acaba de tener un bebé. Entonces, en realidad tiene que ver un poco más con la información y sobre todo no darle un estigma a lo que la mujer debería de estar viviendo o sintiendo. Ya. Y bueno, ¿cómo influye, Vale, que nazca un bebé? Dentro de todo me imagino que va a influir. ¿Cómo influye si nace por cesárea o si nace por parto? Pues eso es muy interesante porque al día de hoy, que es algo un punto que investigo constantemente, como qué hay en los estudios, qué se sabe hoy en día, y hoy en día no hay ningún estudio contundente que marque que la vía de nacimiento tiene relación con alguna experiencia emocional particular del posparto. O sea, si se habla más bien de la forma en la que la mujer vivió el nacimiento. Entonces, esto es independiente de que sea vía vaginal o vía cesárea, ¿no? Sí se sabe y que tiene que ver en realidad más con prácticas, que, por ejemplo, en casos de cesárea, pues esta separación de madre y bebé al nacer, pues iba a tener un efecto importante para la mujer y que suele pasar más en las cesáreas porque estás descansando, porque dale un besito y te lo traigo al rato, pero yo estoy bien, etcétera, ¿no? Pero no es propiamente como la vía. Okay. Entonces, para eso, pues, es como un tema importante, un trabajo importante, pues, hablar sobre el nacimiento respetado, porque lo que se sabe es que la forma de nacer sí importa, ¿no? Y que afortunadamente, como el doctor Odent también, o sea, se habla más hoy en día de la importancia de cómo se está acompañando a la mujer en el nacimiento, cómo se le está informando, cómo se le está acompañando, que no se le hagan prácticas invasivas, mucho menos sin su consentimiento, que dentro de las situaciones particulares que deba de tener el nacimiento o control, pues qué poder de decisión le estamos dando a la mujer, etcétera, ¿no? Entonces, hay temas muy interesantes y estudios sobre trastorno de estrés postraumático después del nacimiento que tiene que ver más con cómo la mujer lo vivió, ¿no? Si se sintió informada, si se sintió escuchada, y que hablar del nacimiento respetado o nacimiento humanizado cuando tenemos la desinformación, justo cuando más bien no tenemos la información, pues es como extraño, ¿no? Como de, pero pues, ¿cómo que humanizado? Pues si somos humanos, ¿no? O pensamos que el nacimiento respetado es, pues sí le dije buenos días. Entonces, en realidad tiene que ver más con las prácticas, que esto está bastante basado en la Organización Mundial de la Salud, o sea, tiene todas sus directrices actualizadas sobre experiencias de nacimiento positivas, y que esto tiene que ver con ciertas especificaciones de, por ejemplo, de no hacer prácticas que no sean necesarias, del trato digno, humano, o sea, muchas cosas que tal vez podrían parecer pues ambiguas, pero que hoy en día dentro de las muchas asociaciones que ya se han creado para trabajar con mujeres que han tenido este tipo de experiencias, pues parte de cómo sintieron ese ambiente, ¿no? Y que violento no necesariamente lo reducimos a me golpearon, ¿no? O sea, tal vez tenemos como una idea más así, ¿no? En realidad es muchísimo más del trato, de la información, de me dirijo a ti que tienes un nombre y no eres mamita, ¿no? Por ejemplo, o sea, son muchos factores alrededor, entonces sí es un tema importante porque la forma en la que la mujer vive el nacimiento sí va a tener un impacto importante de cómo recibe el posparto, que ya de por sí es un nuevo mundo, es un mundo emocional, nadie habla del posparto emocional, y por otro lado, cómo me vinculo también con mi bebé y cómo voy a recibir la maternidad, ¿no? ¿Y por qué hablar entonces de salud mental, Vale? Para ver, lo que quiero que me expliques es cómo da este peso o la importancia de la salud mental materna adecuada para crear este vínculo con su nuevo hijo. Sí, el tema del vínculo es muy importante porque la salud mental de la madre, claro que está muy relacionado con la salud mental de bebé, ¿no? El tema del vínculo, del apego, hay muchísimas corrientes psicológicas para hablar del apego, pero aún pensando en diferentes corrientes psicológicas, parten de la misma idea, que es el vínculo emocional de bebé con la madre o su principal cuidador, es su primera experiencia emocional
respecto al mundo, Sí. ¿no? Entonces, el vínculo con la madre ayuda a esta autorregulación de bebé, a este desarrollo de autoestima, de seguridad, de confianza, de este modelo interno que tengo respecto a las relaciones personales. Entonces, hay como 3 factores importantes para hablar sobre el tema del vínculo, del apego, que puede ser como, o sea, para ponerle como ojo, que puede ser tal vez un poquito complicado, o más bien qué estamos haciendo para acompañar a la madre, que se le llama la diada, ¿no? En psicología perinatal nos referimos al binomio psicofisiológico que forman mamá y bebé. Mamá es el hábitat de bebé, ¿no? Es su primer contacto del mundo. Entonces, en realidad, cuando están la mujer embarazada, pues es como que, mamá y bebé ahí están, ¿no? Pero pareciera que nace y los vemos así como que separados. Entonces, en realidad, seguimos hablando de esa diada, el papel que tenemos todos como sociedad, y no solamente en entornos de salud, etcétera, sino también de las redes de apoyo, de las redes familiares, tiene que ver con el cuidado de la diada, porque no es como nada más como ver a bebé o nada más ver a mamá, sino saber que están relacionados. Entonces, 3 aspectos importantes aquí por mencionar. Primero es que este tema del apego y del vínculo también pareciera estar como muy complicado en ideas como más culturales, como de que bebé no te debe de necesitar, ¿no? Entonces, pues te toma la medida, ¿no? Este tipo de comentarios de que te toma la medida, se va a mal acostumbrar, etcétera, no lo cargues tanto, cuando en realidad todo eso, o sea, no es que un bebé esté haciendo todo un plan, ni mucho menos, sino que es un tema de una necesidad emocional. O sea, también pensar en necesidades básicas, es importante hablar de esa necesidad de alimento emocional que representa la madre, ¿no? Entonces, este tipo de comentarios pues llega a complicar mucho ese vínculo también que es entre mamá y bebé, porque entonces, por un lado, mi instinto tal vez me dice una cosa, ¿no? Pero por otro lado me dicen que no lo cargue tanto, cuando en realidad estamos esperando algo que no es biológicamente posible, que es que un bebé sea independiente a una edad que no es esperable que sea independiente, ¿no? Y que también en este mundo emocional que representa el posparto, pues también ese contacto entre mamá y bebé donde puedan, digamos, estar en un entorno tranquilo, donde ellos están conociendo y reconociendo, pues eso es lo que deberíamos de estar haciendo y no dificultar con ese tipo de comentarios de no, casi como que cada quien por su lado, que no te necesite, que aprenda. Al mes de vida, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Entonces, ese es como por un lado. Por otro lado, hablando de trastornos perinatales y cómo puedan afectar, pues, en el tema de la salud mental materna, cómo puedan afectar respecto al vínculo, pues eso es importante también mencionarlo, porque por poner el ejemplo de la depresión postparto, que sabemos que alcanza inclusive el 20% de las mujeres que llegan a presentarlo, y que bueno, la depresión postparto pues tiene esta dificultad en la respuesta, digamos, con sensibilidad o con entusiasmo a bebé, etcétera, y esto que se sepa, ¿no? Porque muchas veces, en general, la depresión pues puede estar bastante llena de mitos y puedes ver a alguien aparentemente bien o funcional, digamos, pero que por dentro se está rompiendo y que también tiene que ver mucho con este espacio que no se le da a las emociones, como ya platicamos hace ratito. Entonces, esto puede complicar, obviamente, ese contacto con bebé, ¿no? Como cierto, pues, desinterés, desaliento, alguien más lo podría cuidar mejor que yo, entonces digamos que me voy desvinculando, ¿no? Y por otro lado, otro ejemplo, pues la ansiedad perinatal, que tiene que ver con esta preocupación excesiva, estos miedos que son, igual hablando de las emociones, el miedo está, o por ejemplo en el embarazo, el miedo al nacimiento, pero cuando ya ese miedo, digamos, me afecta a nivel de las decisiones que tomo, o sea, me limita respecto a mi vida cotidiana, etcétera, pues obviamente ahí es diferente. Es obvio que este mismo cuidado es de, no queremos que le pase tal y tal, pero cuando ya es como, pues mejor no salgo, porque no vaya a pasar qué tal, o mi pareja no lo puede cuidar, mejor yo. Entonces, este tipo de conductas, pues obviamente empiezan a complicar la salud mental de la madre y el vínculo, que podríamos hablar de diferentes tipos de apego, pero pues ese vínculo
de mamá, pues obviamente va a tener un efecto en bebé, ¿no? Pero hablar de trastornos perinatales, algo que quiero puntualizar acá, es que la mujer no se quiera vincular con bebé, por ejemplo, hablando de la depresión postparto, o sea, no es como un tema de que hay voluntariamente, no quiero hacerlo, ¿no? O sea, como que es un tema de querer o de echarle ganas, del echaganismo. Entonces, en realidad es porque la mujer se encuentra sobrecargada emocionalmente, ¿no? Entonces, ese es un tema que puede complicar, obviamente, este desarrollo del vínculo. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto es que hay mujeres que en el momento del nacimiento pues no sienten esto que le llaman el flechazo, el amor a primera vista, y que muchas mujeres que llegan a vivir esto se sienten extrañadas, ¿no? Porque es como mi naturaleza debería de ser que me sienta así y no me siento así, ¿no? Y que esto pues puede deberse a distintas situaciones como las que ya comenté de cómo fue esta parte pues respetuosa en el embarazo de cómo fui replanteándome todas estas ideas respecto al mundo, de mí como madre, de lo que viene, de lo que soy, pero lo que voy a hacer, pero este nuevo rol, etcétera. Por otro lado, de lo que también ya hablamos sobre la experiencia del nacimiento, o sea, se sabe que una experiencia traumática del nacimiento va a tener un efecto en el vínculo de la madre con el bebé. Entonces eso es importante mencionarlo porque desafortunadamente la salud mental, particularmente hablando del posparto, pues no es muy vista, ¿no? O sea, pareciera que el cuidado está más en el embarazo, que el embarazo vaya bien, que todo esté cuantificablemente bien. El nacimiento vemos que bebé está bien, ¿no? O sea, pero ¿y cómo está mamá? O sea, como poder entender que hay lugar para un bebé sano, pero para emociones desagradables, no negativas, desagradables, ¿no? Entonces, esto es importante porque justo una intervención eficaz y temprana en una madre que está teniendo alguna dificultad con el vínculo, pues puede tener resultados muy positivos en realidad. O sea, no es como que un bebé esté condenado y etcétera, ¿no? Sino que pues para eso necesitamos poder identificarlo. Entonces, ¿cómo identificarlo si ni siquiera lo nombramos? Claro, ¿no? o ni le damos visibilidad, ¿no? Exacto, y que justo parte hablando particularmente del nacimiento, pues muchas mujeres que tienen este tipo de experiencias, que tal vez sintieron pues el nacimiento violento, que no se sintieron escuchadas, que no les explicaron lo que les estaban haciendo, que entraron 1000 personas y ni sabía quién era y me tocó, etcétera, etcétera. Pues este tipo de comentarios de ya no pienses en eso, bebé está bien, ¿no? Entonces es como, pues tal vez sí está bien, pero yo no estoy bien, ¿no? Entonces muchas mujeres viven eso y es una realidad que es, yo siempre digo que nos incomoda la incomodidad del otro, ¿no? Y que no tiene que ver como con una mala intención de la familia, ¿no? Así de que queremos que te sientas mal. O sea, no, sino que en realidad tiene que ver mucho con mi propia gestión de las emociones. Entonces, como yo no sé cómo gestionar la incomodidad, el que te sientas triste, con miedo, pues lo rechazo. Y mi forma de empoderarte tiene que ver con el que no lo pienses y con que le des vuelta. Y en realidad el reprimir, el no aceptar, el como no ver, no es una estrategia de afrontamiento saludable. Eso hay que saberlo, ¿no? Entonces, parte importante de la familia o del entorno de una mujer que haya tenido una experiencia de nacimiento que no la sintió positiva, independientemente de la forma, del lugar, si fue parto en casa, si fue en una cesárea, si fue etcétera, no lo sintió así, tiene que ver mucho con el permitir decirlo, ¿no? O sea, para empezar, nombrarlo, ¿no? Bien dicen que lo que no se nombra no existe. Entonces, permitir a la mujer que nombre eso que para ella le hubiera gustado, que no lo tuvo. Obviamente para esto, pues lo ideal es trabajarlo en un espacio terapéutico y también hay muchos grupos de apoyo que se están haciendo hoy en día, muchísimas asociaciones que tienen que ver con esto, pero también creo que tiene que ver mucho con ese interés de la pareja o de la familia por informarse en qué hacer en estos casos y creo que en primera instancia diría el permitir nombrar a la mujer todo eso que está sintiendo y ya por sí mismo el nombrar y el que yo sepa que me van a escuchar desde la empatía y no desde el juicio puede ser bastante positivo. Vale, entonces pues siento yo que siempre le ponemos el foco al bebé, ¿no? Y digo, no está mal. Es
un pequeño ser que tiene algunos días y requiere pues toda nuestra atención. Sin embargo, también le quitamos ese foco a la mamá y justo están haciendo una mamá, ¿no? Y me gustó lo que dices, porque a veces me dicen, no, pero pues ya tengo 4, pues ese 4 es completamente diferente, un proceso seguramente diverso. Pero entonces, ¿por qué es tan importante que en estos primeros días tengamos apoyo? O sea, que haya un apoyo, nombrándolo familiares, amigos, incluso psicólogos. ¿Por qué es tan importante tener este apoyo en los primeros días? Esa es una pregunta muy buena porque hay muchísimos estudios que pueden ver de la importancia de las redes de apoyo en la maternidad en general y particularmente hablando sobre el embarazo o ahora en el posparto, ¿no? Una vez que nace bebé. Como la diferencia o digamos el amortiguador que podría ser para aspectos pues propios que puedan dificultar, ¿no? O sea, mi nueva vida, mi nuevo rol, el desconocimiento. Muchas mujeres lo dicen, ¿no? De que tomo todos los cursos del mundo, pero ya una vez que llega bebé es como que se me olvidó todo o todo sale de la teoría, ¿no? Entonces, hay que saber, y esto lo pueden explicar mejor desde la medicina, todas las hormonas que están en juego en el embarazo y cómo hay este cambio o esta caída importante en el posparto, ¿no? O sea, ya no está bebé, entonces no necesitamos este doble de hormonas que teníamos, etcétera. Entonces, obviamente eso tiene un cambio importante y que por eso siempre es bueno saber sobre los cambios emocionales en el posparto, como la disforia posparto o el conocido baby blues, mommy blues, que es lo mismo, que tiene que ver justo con esta presencia de mayor pues tristeza, llanto y que muchas veces, o tal vez hay quienes piensan eso es depresión posparto. La depresión posparto no se cura sola, o sea, la disforia posparto así como llega, se va, tiene una duración máxima de 2 semanas, empezando más o menos después de la primera semana de vida, pero que justo también, aparte de tener que ver con todos estos cambios emocionales que me hacen vivirlo de esta manera, pues también tiene que ver con el día a día, con los cambios, etcétera. Entonces, hay una socióloga y activista, Esther Vivas, tiene un libro muy bueno que se llama Mamá Desobediente y que justo habla sobre el mito de perfección en la maternidad, ¿no? Entonces habla de que este idealismo de la maternidad perfecta, pues no solo no es alcanzable, sino que puede dificultar la experiencia de la mujer respecto a lo que yo debería de estar haciendo y no hago, ¿no? Entonces, este apoyo, verdaderamente apoyo, no como un yo te digo cómo te deberías de sentir, porque te estoy viendo y yo a tu edad ya tenía 5 hijos, o yo a la semana ya estaba haciendo esto. Entonces, nuevamente, como decía, no significa que estos comentarios probablemente sean con una intención de hacer sentir mal a la madre, pero creo que el poder darle como una doble pensada antes de decir algo a una mujer que está en posparto, ¿no? A saber que, a ver, ¿es mi historia o es la suya? Para empezar. Entonces, esto que voy a decir informa, porque también muchas veces replicamos algo que tal vez no sabemos si es cierto, ¿no? Muchísimos mitos de la lactancia, por ejemplo, o lo que decíamos ya de que no lo cargues porque entonces nunca te va a dejar en la vida y va a tener 40 años y todas las historias así, histerias históricas. Entonces, pues justo tiene que ver también con el informarnos en los medios adecuados para cómo estamos acercándonos a la mujer en posparto, qué es el apoyo que necesita. O sea, no es como yo te voy a decir cuál es el apoyo que necesitas, ¿no? Sino más bien como qué te haría sentir mejor, etcétera. Y justo lo que tú dices, o sea, nace bebé, pero también nace una nueva mujer, ¿no? Y creo que todas las que hemos pasado en este camino, inclusive en pérdidas gestacionales, no vuelves a ser la misma, eres mamá. O sea, y tu cuerpo lo dice, y están los microquimerismos, que justo es todas estas células de bebé que se quedan en mamá, o sea, no volvemos a ser las mismas. Entonces, ¿por qué no dar pie? ¿Por qué no permitir, como ya platicábamos, ¿no? Sobre esta ambivalencia emocional, sobre esta, pues, desconocimiento? O sea, el ser madres no nos dice que tenemos que saber todo. Hasta estas típicas frases como si el llanto de bebé me dijera, es pañal, es cólico, etcétera. Entonces, estos primeros días, estas primeras semanas, pues van a ser muy importantes, justamente por todos estos cambios que tienen que ver tal vez sí con la parte hormonal, pero también con el día a día. Entonces, saber que como redes de apoyo es vital, o sea, hay una diferencia abismal
entre tener apoyo y no tenerlo y cómo eso puede ser un factor de riesgo para desarrollar otro tipo de situaciones, pero es un entorno que realmente te motive, que te empodere, que te escuche sin el juicio. Yo creo que estamos tocando fibras muy sensibles, ¿vale? ¿No? Porque sí, yo sé. No sé si, bueno, somos mexicanas, ¿no? Pero aquí todo el mundo quiere meter la cuchara. Yo no sé si solamente en la pediatría, en la maternidad o en otra cosa, porque siempre hay quien nos quiere ayudar o decir algo o un comentario, pues sí, tal vez que lo puedes tomar hiriente, ¿no? Claro. Con toda este rush de hormonas de bebé, de la casa patas para arriba, me imagino que es algo complejo. Pero ¿cómo poderle dar tal vez como por su lado o cómo manejar estos comentarios no pedidos que te los están dando, que definitivamente son pesados por la etapa en la que estamos viviendo? Sí, creo que, o sea, eso que mencionas es como lo que dicen de que todos somos expertos en maternidad, en hijos, etcétera, y pues al final, claro que es imposible decir que va a llegar el momento en el que dejemos de escuchar comentarios u opiniones no pedidas, ¿no? O sea, eso es, creo que parte también de las experiencias y de las enseñanzas de la maternidad, que pueden ser muchas, entre ellas, pues, es una oportunidad muy positiva para aprender a desarrollar los límites saludables, ¿no? Que esos en realidad deberíamos de tener todos, pero particularmente hablando de la maternidad, pues, da como este pie muy importante para cómo gestiono esa parte de lo que quiero, lo que necesito, lo que me dicen, etcétera, porque al menos yo de lo que he visto en acompañamientos, etcétera, es que queda una sensación de mucha frustración cuando es una opinión no pedida, pero que terminó siendo lo que esa persona quería, y no demeritando el papel que tiene, ¿no? Como la abuela, etcétera, pero que al final es como, yo no quería eso, no, yo dije que hasta los 6 meses le empieza la alimentación complementaria y a los 5 me dijeron, no, pues es que, ¿qué crees que ya le di tal? No, o sea, como esta parte entre invasiva también, o sea, como de, no solo es una opinión, o sea, hay casos donde es como, lo hice, o sea, como que ya pasó. Sí, hasta a lo mejor puedes pensar como que te faltaron el respeto, exacto, ¿no? Exacto, entonces, claro que eso, como dices, son fibras sensibles para todos, porque por un lado puede ser como, no, pero como decíamos ya, la intención es buena, tal, pero por otro lado es como, híjole, sí, pero estás pasando mi autoridad, y que creo que eso es un tema importante que cada vez afortunadamente se habla más, porque tal vez venimos mucho y al final hay que saber que lo más constante en la vida es el cambio. Entonces, lo que tal vez antes hacíamos de que, pues antes no decíamos nada y con la mirada era todo. Bueno, hoy en día hay otro tipo de maternidades, hay otro tipo de información y está bien. Entonces, también el resistirnos al cambio, a nuevas formas de crianza, etcétera. O sea, pensar en que quienes nos escuchen que tal vez están en otra posición, que no es una maternidad en posparto o en los primeros años, pues saber que tal vez lo que funcionó en mi tiempo puede ser que no va a funcionar en los tiempos de esta otra mujer, ¿no? Entonces, creo que primero es como tomar en cuenta el preguntar qué es lo que la mujer necesita, ¿no? Porque también, particularmente hablando del posparto, en esta misma idea de idealización de lo que debería de ser, o sea, parece que es como vamos a la casa a conocer al bebé y la mujer ahí sirviendo el café, qué es lo que quieren, entonces es como, oye, pues en realidad eso no es apoyo, o sea, eso no es apoyo. Bebé está en un nuevo mundo, pero también la mujer, ¿no? Entonces como por un lado también pensar en, oye, si yo digo que te quiero apoyar, pues es para que mientras acuéstate un ratito, métete a bañar, traje comida, es para que la congeles, o sea, como ver en realidad si mi intención es ayudar a esa diada y que, como decíamos ya, el apoyo, la red de apoyo puede ser un amortiguador del estrés o de las dificultades propias del posparto, etcétera, pues es como, ¿qué es lo que en realidad necesita esa mujer? Necesita calma, necesita tiempo, necesita cuidado, necesita contención. Entonces, nosotros también tener esta idea de
pues es lo que necesita y lo que es saludable, ¿no? Para que bebé esté bien, mamá necesita estar bien. Y es no necesitar estar bien en temas de, pues si ya comiste, ¿qué más necesitas? O sea, no, es más allá que eso, ¿no? Entonces, creo que el poder trabajar esta apertura, que sé que tiene que ver muchísimo con la flexibilidad cognitiva, y la flexibilidad cognitiva es una función ejecutiva que se trabaja, o sea, no es algo así como que, ay, tin, o sea, necesitamos trabajar el permitirnos pensar las cosas de manera diferente a como creíamos que debía de ser, ¿no? Entonces, permitirnos, ok, ¿qué es lo que necesita esta mujer? ¿Qué es lo que necesita el bebé? ¿Qué es lo que necesita la diada? Papá también, ¿no? O sea, porque también pues viven una transición diferente, pero al final también viven una transición, y que es un tema importante también. Entonces, creo que tiene que ver mucho con el preguntar, con una intención verdaderamente de escucha activa, porque es muy diferente oír que escuchar verdaderamente, y saber que, por ejemplo, yo algo que comparto mucho en los acompañamientos en posparto es como que puedan compartir esta idea de, oye, pues pregúntame primero antes de venir, o yo les digo cuándo, etcétera, porque de nuevo es desde la buena intención, pero pues hay mujeres que tal vez es como, quiero que estemos nada más nosotros en casa y no ver a nadie en una semana, ¿no? En unos días, etcétera. Claro que hay factores ahí, nada más ver que estén bien, tal, etcétera, pero como que no imponer. Creo que ese es el punto importante que sería mi comentario, como no imponer lo que yo creo que debe de ser. Y respetar eso, ¿no? Porque muchas veces es como que para mí me ofende que no quieras que esté ahí, ¿no? Entonces es como, a ver, entonces ya no estamos respetando lo que esa mujer quiere, ¿no? Entonces, creo que por un lado eso, y por otro lado para la mujer o la mamá en posparto, creo que es trabajar esta parte de cómo comparto pues lo que yo quiero, ¿no? También es importante, se nos ha dado una idea de que nosotras no debemos de decir, no debemos de opinar, debemos de tal, pero no, en realidad, oye, te agradezco lo que me dices, pero yo prefiero hacerlo de esta manera, ¿no? O sea, como empezarlo a practicar más, es un trabajo, pero se puede. Sí, y se tiene que hacer, ¿no? Muy bien, vale, pues son temas no cortos, que yo creo que cuando es acompañamientos no es de 20 minutos, no. Que les vaya bien, ¿no? Pueden ser incluso años, ¿no? Para estar resolviendo a lo mejor algunos temas que justamente me imagino que con el tema esto de la maternidad explotan, ¿no? Claro. Pero te agradezco por hacerlos sencillos, por hacerlos compactos y entendibles, y pues dejarnos ahí, ¿no? Algo para trabajar ahora en casa, y de todos modos quien esté interesada en saber más o incluso llevar un acompañamiento contigo, ayúdanos a decir tus datos, por favor, para dejarlos aquí presentes. Claro, pues muchas gracias nuevamente, yo feliz de compartir este tema que a mí me apasiona muchísimo, y pues me encuentran en todas las redes, un poquito más activa en Instagram, pero como Nacer en Tribu. También en la página oficial de nacerentribu.mx, ya marca registrada, entonces excelente. Ahí va creciendo esto afortunadamente, y pues al WhatsApp también, 442-143-2045, también cualquier cosa, pues ahí estamos. Muy bien, muchas gracias, Vale, pues esperemos que no sea la última vez de tenerte por acá, y seguirle rascando a todos estos temas. Gracias, y pues bueno, nos esperamos vernos en el siguiente episodio. Gracias, Vale. Gracias. Adiós, bye.